se puede hacer con esta música? ¿Cómo que? Como que, por ejemplo, estar disfrutando del living de la casa de uno. Hay que disfrutar del inmueble de uno. Viste que hay gente que se la pasa planificando cosas afuera de la casa. Ujú. ¿No hay que disfrutar también, licenciada, del hogar de uno? Bueno, estaría bueno, obviamente que depende de las comodidades que uno tenga en el hogar. Viste que hay ¿no? gente que dice, yo en mi casa no invito a nadie. Bueno, ¿y para qué tenés una casa? Invitá a los seres queridos, claro, compartí algo. A ver si me dejan después todo sucio, tengo que Bueno, estar eso pasa limpiando. siempre, eso pasa siempre. A mí en una reunión, ya en la mitad de la reunión me pueden ver con la escoba o con la mopa. Me dicen, pero este loco qué hace, ¿no? Pero después queda todo muy impercudido, si no estoy como medio... Bueno, depende de la casa, ¿no? ¿Qué función Bueno, y la cumple cantidad de ahí? gente también, ¿no? Porque si hay 4 o 5 personas no me voy a poner a pasar la escoba y la mopa. Se supone ¿Qué tanto tiene uno ahí deseo de ser el anfitrión o preferís ir, viste, a la casa de otro y que bueno? No, que se a mí arregle me otro? gusta recibir gente. Bueno, Me gusta atender a la gente, me gusta cocinarle a la gente. vamos todos a lo de Cristian. Cuando entonces. quieran, están todos invitados. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad del cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver el cuerpo con la especialidad de la licenciada? ¿Qué tiene que ver? Porque El parecen cuerpo con la cosas mente, ¿qué tiene que ver? opuestas, ¿no? Eso porque Descartes, hace muchísimos años, ¿no? Un filósofo, pero que ha dejado ahí la historia y seguimos leyéndolo, estudiándolo y forma también una manera de concebir al ser humano, que es este dualismo, ¿no? Por un lado, disociado la mente y por el otro lado el cuerpo, o alma, ¿no? Ujú. Que hoy en día lo pensamos en términos más mentales o psicológicos, y donde pareciera que no tiene nada que ver la emoción con el cuerpo. Esto trae muchísimas confusiones. De hecho, muchas veces pacientes, me ha pasado generalmente en hospital, en urgencia, ¿no? Cuando uno le ubica, bueno, esto que te está sucediendo, esta crisis de angustia, ¿no? Tiene que ver con algo emocional, pero te dicen, no, si yo lo siento a nivel del cuerpo, yo tengo las palpitaciones, chequealo, ¿viste? Tengo sudoración, tengo... Sí, no significa que Se me escapa la presión. Claro, no significa que sea mentira, que por ser algo emocional o psicológico esto no tenga una correlación con el cuerpo. Nos cuesta un montón pensarlo, ¿no? Y se sabe y lo repetimos que somos seres biopsicosociales y todo esto está multideterminado, ¿no? Ujú. Y lo emocional afecta a nuestro cuerpo, el cuerpo también afecta a lo emocional. Si vos me pellizcás, me produce también un efecto, digo. Pero pareciera que nos cuesta todavía encontrar ahí la relación de cómo... Ahí el ejemplo que pusiste, si yo te pellizco, no es solo un efecto a nivel cuerpo. Claro. Es un efecto también a nivel mente. Claro, produce también una emoción, un pensamiento, ¿no? Todo lo que se dispara a través de la acción de un contacto. Ujú. Lo mismo, bueno, lo pensamos a nivel de los medicamentos o de los químicos, ¿no? Quizás hoy en día entendemos que un fármaco, que un psicofármaco, por ejemplo, nos puede producir al principio algo a nivel corporal y que puede tener efectos en lo anímico, ¿no? O un café, digamos, tomo café, eso anímicamente me produce un estado Sí. de mayor alerta, de más ansiedad. Sin embargo, nos cuesta entender cuando es al revés, ¿no? Que algo emocional cambie la química de nuestro organismo. Ujú. Y esto genera muchas confusiones porque después, a partir de ahí, se dice, bueno, no, en realidad yo tengo un trastorno depresivo porque tengo baja la serotonina, ¿no? Y yo les pregunto, bueno, pero ¿por qué tenés baja la serotonina, no? La serotonina baja justamente también producto del entorno, no es que alguien nazca con niveles bajos de serotonina. Esto es un ejemplo, pero digo, a nivel del cuerpo, que experimentamos cambios o problemas, Ujú. tenemos que detenernos a pensar, bueno, ahí emocionalmente qué es lo que está pasando. Si no, me quedo, bueno, sí, yo vivo con migraña, ¿viste? Pero no nos hacemos una pregunta del por qué. Bueno, esa es, me parece una causa común, ¿no? Y que afecta, esto lo tengo romerísticamente comprobado. Estadísticamente, ¿viste? La Universidad de Sí. de Massachusetts no importa. Que afecta más a mujeres que a hombres. No sé ahora si la causa es psicológica, pero que la migraña afecta más al sexo Mira, femenino que al masculino. es interesante esto que decís porque sabés que justamente los síntomas conversivos, los síntomas del cuerpo, antes se asociaba más a las mujeres, ¿no? De hecho, hay una estructura psicopatológica que tiene que ver con la histeria. Hoy en día la histeria
se ha desvirtuado un poco el término, se lo asocia al género femenino como una actitud. Pero ¿no? como que se está dejando de utilizar la palabra al menos, ¿o no? Es verdad. No seas histérica, anda histérica. Claro, ahora la histeria es de todos, ¿viste? Es colectiva. Ahora sí se la adjudica también al hombre, ¿no? Pero en realidad esto histérico. no es una cualidad de la personalidad, sino que era un diagnóstico. Digamos, ahí por los años 1800 había pacientes que tenían un problema que se creía que era neurológico, que eran justamente las mujeres, las histéricas, que tenían síntomas conversivos en el cuerpo, ¿no? Y que bueno, en ese momento obviamente no se sabía que era conversivo. Lo que se veía es que había, por ejemplo, la parálisis de un miembro, la parálisis de una mano, ¿no? Y se empezaba a estudiar esto entre los médicos de aquella época, en donde estaba Freud, ¿no? Él era neurólogo, y estaba ahí en Austria, en Viena, y no le encontraban explicación a esto, porque ¿cómo podía ser que se paralice la mano, pero no el brazo? Y no le encontraban el correlato biológico, neurológico. Entonces se empezó a estudiar esto y dice, bueno, acá hay algo más, no es lo que sabemos hasta el momento. Y ahí es que Freud encuentra en realidad que hay un correlato, ¿no? A nivel emocional, inconsciente, que no tiene que ver con lo biológico, sino con internamente lo psicológico, ¿no? Por ese momento, digamos, no existía la psicología, ¿no? Y Freud, quien creó el psicoanálisis, era en realidad producto de todos sus conocimientos médicos como neurólogo. Entonces, todo eso que no se podía explicar antes al nivel del cuerpo, hoy tenemos respuestas, pero también se ha desvirtuado un poco. Digo, porque hoy si uno googlea, no sé, dolor de espalda en la zona lumbar, ¿viste? Y te aparece de todo, o explicación, ¿no? Causas de dolor lumbar. Igual en Google todo termina con un tumor, ¿viste? Bueno, es verdad, por eso hay que tomar con pinzas, ¿no? La respuesta que encontramos ahí, pero también aparecen cosas medio espirituales, ¿no? Y de estas tendencias a respuestas universales. Por ejemplo, digo, te aparecen respuestas de, bueno, si te duele la parte lumbar, significa que tenés tal problema en lo anímico. Bueno, a mí me ha pasado de ir a una sesión de masajes por fascitis plantar. Entonces me decía, bueno, ¿y cómo es la relación con tu madre? Y como que había algo en realidad con mi mamá está todo bien, pero es la típica, ¿quién no tiene problemas con la madre? No, pero yo no tengo problema con la madre, mi problema era en el entrenamiento físico, que después de entrenar no estiro, entonces ahí vino las consecuencias. Hay personas que se meten... Pero como que se busca todo un porqué más allá también de lo físico-psíquico, ¿no? Sí, y ahí también hay gente que mete la pata porque se mete en una práctica que no tienen conocimiento, digamos. Si haces masajes, si no tenés práctica en psicología, ¿por qué estás indagando en terrenos que no conoces y que pueden despertar angustias que después no vas a poder contener, ¿no? Está bueno que uno se pregunte acerca de justamente si pensamos en que, bueno, que nuestro cuerpo está conectado a lo emocional. Bueno, si tengo un dolor reiterado en alguna parte de mi cuerpo, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, alergias, digamos. Reflujo, gastritis. Sí. Por ejemplo, a ver, ejemplos que pueden llegar a ser desencadenantes de algún tema psicológico y uno no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, gastritis. Sí, de lo gastrointestinal diría todo. De hecho, se dice que es como nuestra segunda mente, nuestro segundo cerebro. Diarrea. Sí. Colon irritable. Colon irritable. Ojo, también está aquel que come picantes y después tiene colon irritable. Bueno, sí. Ahí ya no es tan psicológico. Sí, pero mucho de lo intestinal, de todo lo digestivo. Erupciones. Ese reflujo que vos decías, acidez. Las erupciones, todo lo cutáneo también, la psoriasis. Antes se decía, ¿no? Bueno, esta enfermedad es psicosomática, pero ahora tendríamos que empezar a preguntar, bueno, ¿cuál no? Digo, incluso esto que vos traías, ¿no? Los tumores o los cánceres, también, ¿por qué se despiertan? Y está comprobado que las enfermedades, que uno puede tener cierta predisposición genética o factores ambientales que ayudan y colaboran. Digo, obviamente que alguien que está todo el día en la oficina no va a tener el mismo malestar que alguien que está conduciendo, ¿no? Hay algo del entorno también que modifica, pero más allá del entorno y lo genético, hay un punto en donde un día eso empieza y que está muchas veces ligado, se dice estrés, ¿no? Que esta palabra también confunde a veces porque el estrés uno lo asocia al estrés laboral, ¿viste? Entonces dice, bueno, el médico me dijo que es estrés, entonces, no sé, renuncio o le pido a mi jefe
que me cambie las condiciones, en realidad tiene que ver al estrés o la exigencia que le estamos haciendo a nuestra mente. Y esto puede ser también producto de nuestros propios pensamientos, de cómo nosotros nos exigimos, de cómo nosotros no le damos lugar a las cosas que nos dan placer, de problemas que tenemos de parejas, familiares. Es tan amplio el abanico, lo mismo que al cuerpo. Digamos, el cuerpo podemos hablar de cuestiones de pérdida de pelo, de cuestiones en la piel, de cuestiones internas. ¿Sí o sí le afecta a aquel que se hace problema por la situación o a aquel que hace que no le importa, que le chupa un huevo? También le puede llegar a afectar por más que no lo refleje. Está buenísima esta pregunta porque, claro, justamente esto aparece en quien no lo manifiesta tanto, ¿no? Quien tiene quizás la facilidad de expresarlo, de poner en palabras, todo esto justamente al ponerlo en palabras no va al cuerpo, ¿no? ¿Solo de expresarlo o también tiene la sensación de angustiarse por la situación? Es que en realidad angustiarnos angustia, lo que pasa es que quizás no lo manifestamos o no lo queremos ver o no lo queremos transmitir. Pero, viste, una pinchadura ahí constante te va a molestar y bueno, podés, si querés, ponerlo bajo la alfombra, intentar taparlo, pero esto siempre aparece a nivel del cuerpo. Y esto es lo que trabajamos justamente en el psicoanálisis, esos síntomas que en cada uno son diferentes. Alguno tendrá algún problema en la alimentación o en el sueño o un dolor de espalda o algo que genere una molestia y una pregunta que uno dice, bueno, ¿por qué tengo esto? Y voy al médico y me hago chequeos y me dicen que no es nada y yo siento que de repente se me acelera el corazón y no entiendo por qué. Bueno, y eso es lo que muchas veces dispara y la consulta a un terapeuta, ¿no? Y a empezar algún tratamiento psicológico porque a veces porque no queda otra, ¿viste? Porque pasamos por todos los especialistas y las prácticas más esotéricas, pero al profesional de la salud mental no vamos, porque también cuesta empezar un espacio analítico, porque sabemos que ahí vamos a tener que hablar de un montón de cosas que le estuvimos justamente escapando. Sí, y depende también del rango etario, me parece, ¿no? Les cuesta más o menos. Por ahí a la gente mayor, imagino yo, vos Sí, obviamente sí, tenés sí. certeza porque te dedicas a esto, pero imagino yo que la gente mayor de 50 como que le cuesta un poco más ir al psicólogo, contar cosas pasadas, que a alguien, por ejemplo, de 30 años. Hay algo generacional muy interesante en relación a la apertura a la salud mental, ¿no? Yo a veces me siento en la plaza y escucho alrededor mío jóvenes, adolescentes conversando de sus emociones y digo, qué lindo, porque tiempo atrás esto no sucedía, no había esa apertura a hablar con mis amigos, sobre todo en un género masculino, ¿no? De hablar de mis problemas, hablar de mi discusión con mi pareja. Antes había como esto también muy, muy patriarcal, de que el hombre no se podía angustiar, ¿no? Entonces generalmente sí, es verdad que el género masculino y de los hombres quizás ahora de una tercera generación les cuesta muchísimo, porque también había otra información en relación a la salud mental y que hoy en día lo pensamos como, bueno, el cuidado de justamente si somos seres biopsicosociales, poder cuidarnos en todos estos aspectos. Y antes era como que, bueno, que al psicólogo iban los locos, ¿viste? Hay algo social, cultural, que hoy podemos decir que en Argentina o en Buenos Aires eso ha cambiado, está lleno de psicoanalistas, por suerte, pero en otras partes del país o en otras partes del mundo no es tan así. Hay todavía... Una resistencia. Sí, un prejuicio, hay que ver también ahí culturalmente qué pasa con los distintos géneros, qué pasa con lo emocional, la presencia también de industrias, la presencia de la industria farmacéutica también, viste que ante cualquier cosa, bueno, me tomo una pastilla y se me pasa, y eso obtura todo tipo de pregunta, viste, porque si al primer dolor yo me clavo una pastilla y obviamente que voy a sentir ahí un efecto de eso, pero en el fondo hay un síntoma ahí que va a seguir despertándose, que no estamos solucionando ahí de raíz. Marina, ¿y cómo se da cuenta el que lo está atravesando, que el cuerpo le está dando una alarma, una alerta? ¿Por cuál es por qué motivo se lo está dando, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Rodrigo no, el hermano, iba a decir Rodrigo Bueno, Ulises Bueno, el caso de Ulises Bueno, que dijo, tengo que parar. Porque el cuerpo me lo está pidiendo. El cuerpo me dice, o parás o te paran. Algo así fue lo que dijo Ulises.
¿Cómo sabe que fue por la parte artística y quizás no por otros problemas? ¿Me explico? Él cortó la parte artística ahora por un tiempo, como para recuperarse. Y si es por otro lugar, digamos, el conflicto que tiene, por la pérdida del hermano, no sé. Sí, no conocemos la historia de él, obviamente su intimidad, ¿no? Lo que pasa al respecto, pero es muy gracioso cuando vos lo presentás, lo primero que se te viene es el nombre del hermano, digo, es verdad, sí. que su recorrido artístico fue gracias al hermano, la pérdida del hermano fue trágica, y también esto que vos decís, lo artístico es generalmente un lugar donde debiera ser terapéutico, ¿no? Es el lugar donde uno se expresa sus emociones. Ahora, cuando ya se vuelve un negocio también y una exigencia, ¿no? Y bueno, él contó cómo tenía que estar constantemente haciendo shows, como también tenía ahí un consumo de sustancias para poder cumplir con todo eso. Entonces habrá que ver qué es lo que le esté aquejando en este momento y bueno, las decisiones que tome en base a eso. Pero esta pregunta que vos hacías de cuándo uno se da cuenta, ¿no? ¿Cómo darse cuenta? Bueno, hay que escucharnos, ¿viste? Es verdad que hay algunos que están más sordos que otros, claro. ¿No? Pero lo peligroso de esto es que la mente, digamos, va enviando señales de diferentes maneras y insistiendo ahí con un síntoma que cada vez se va a hacer más fuerte, porque es así, se hace cada vez más fuerte hasta que te llama la atención, ¿viste? Hasta que haces algo con eso. Si lo metemos abajo de la alfombra, se vuelve, ¿viste? Una montaña inmensa en el medio del living. Entonces hay un momento donde uno dice, bueno, me tengo que ocupar de esto, y que quizás le da toda una vuelta y pasa antes por todos los especialistas de médicos o masajistas o espiritistas, pero no va justamente al profesional de la salud mental, que anteriormente quizás era por este prejuicio, ¿no? Como decir, no, yo necesito ayuda o yo no estoy tan mal como otros. Y ahí no hay una cuestión de gravedad. ¿Por qué tenemos que llegar a tropezarnos con esa montaña, ¿viste? Todos los días, en vez de decir, bueno, quiero estar mejor, quiero vivir tranquilo, quiero poder disfrutar de mi vida, porque justamente de eso se trata, digo, que nosotros podamos sentir el placer de lo cotidiano. Realmente la mente domina un montón de nuestro día. Y no solo a nivel de lo sintomático en el cuerpo, sino que vos puedes estar haciendo, ¿viste? Decir, bueno, estoy en un yate rodeado de la gente que más me guste, en el mejor lugar del mundo y qué sé yo, y no disfrutar de eso, y sentir un vacío, y sentir esto que vos traías, parece un guión que armamos, pero no. Vos trajiste hoy algo de la falta, ¿no? La falta es universal al ser humano, siempre nos falta algo. El tema es, ¿qué hacemos con eso que nos falta? Si lo tapamos, si lo escuchamos, si hacemos algo con eso, si eso nos pone en movimiento ¿no? Lo que decimos los psicoanalistas es que la falta genera deseo, que la falta es la que nos mueve a ir en busca de algo, ¿no? A los que nos tienen un lugar activo, porque si está todo completito, ¿viste? Nos quedamos, ya está, tirados en el sillón, no sé, con el celular, como hablábamos la vez pasada. Entonces está bueno que algo falte, es una realidad, falta siempre se va a poder más. El tema es... Por ejemplo, en lo cotidiano, ¿con qué se puede encontrar Juan que está del otro lado, no sé, Marina que está del otro lado? ¿Con qué falta se puede encontrar que la lleve a esa situación? Y lo que pasa que esta falta que te diría es como existencial prácticamente, se pone a nivel de pequeñas cosas, ¿no? Entonces uno puede sentir este vacío en el momento que hace algo que le debería dar placer, ¿no? Como, bueno, voy todos los días, trabajo y voy a mi oficina, pero siento que mi trabajo no me llena, ¿no? La sensación es este juego de palabras, de vacío, lleno, ¿no? El sentir que mismo en la sexualidad hay algo ahí que no me termina de satisfacer, que hay algo que me falta. En el día en el día del pene, hoy es el día del pene. Hace un ratito leí, creo que en Infobae. Bueno, siento que me falta también a nivel ahí sexual, ¿no? Puedo sentir que me falta y hasta no solo en dónde, sino por dónde lo intento llenar, ¿no? Por ejemplo, mucha compulsión a nivel de la alimentación. Puede ser porque me falta algo en otro campo, pero yo intento llenarlo por ahí. ¿Ese puede ser uno de los más comunes? Hay algo ahí de volcar, digamos, o de tapar ciertas cosas con la alimentación. Sí, pero también con otras sustancias de esto de ingerir del oral, digo, porque también corresponde a distintas fases de la constitución subjetiva del ser humano, que la primera es la oral, digo, ¿no?
es un punto en donde sentimos muchísima satisfacción. Cuando éramos bebés nos daban la teta, nos nutrían a partir de ahí y nos sentíamos mirados, cuidados, ¿no? Entonces el ser humano es como que el inconsciente tiende a volver a eso y nos encajamos morfi o chupi o cigarrillos o algo en la boca, ¿viste? Que como buscando ahí algo que nos llene. Bueno, la pregunta en realidad para el diván sería ¿por qué buscamos estar llenos? ¿Por qué no podemos tolerar que algo falte? ¿Viste? Y obviamente que toda esa angustia que nos genera que algo falte se va a manifestar a nivel del cuerpo. Entonces también a nivel del cuerpo puede aparecer algo de esto del vacío y del lleno, ¿no? Es tan amplio el abanico de lo que puede aparecer en el cuerpo porque es realmente individual. Digo, a mí se me puede aparecer una roncha verde acá el día de mañana que los médicos no le encuentran una explicación, ¿viste? Y bueno, y hay que ver en lo emocional. Nosotros... Si te llega a aparecer, trata de ese miércoles no venir por las dudas. Claro. Si no le encuentran explicación y claro. Pero... ¿cómo trabajamos nosotros? Digamos, ¿cómo podemos descubrir qué es eso? Esa sería también la otra pregunta. Porque bueno, sabemos, listo, que esto es emocional, ya me descartaron los médicos todo. ¿Cómo lo soluciona esto un terapeuta? Si es algo que me pasa solo a mí, que tengo esta mancha verde acá. Y nosotros lo que trabajamos es a nivel del lenguaje, de encontrar inconscientemente que el paciente hable de su síntoma y a partir de eso que va hablando podemos ver de dónde viene. Te doy un claro ejemplo, digamos, las crisis de angustia, ¿no? Sí. Los ataques de pánico, la gente que viene y dice que siente ahogo, palpitaciones o taquicardia o no poder estar en un lugar y necesitar salir. Si bien hay muchos síntomas que son parecidos, cada uno va a hablar de sus síntomas de manera diferente. Y justamente a partir de ese discurso es que nosotros vamos a ir asociando a encontrar la causa, porque no todos tienen la misma causa. Entonces tenemos que ver ahí cuál es en el fondo el problema, que va a ir apareciendo en la medida que el paciente va hablando de eso. Y bueno, podemos ver ahí qué es lo que está armado, desarmarlo, armar algo diferente, más saludable. Pero todo empieza como a partir de eso, ¿no? De algo que empieza a molestar, que muchas veces es a nivel del cuerpo, pero puede ser a nivel mental también. Digo, como vos decís, en las mujeres, que es muy común el cuerpo ahí al servicio de o mordido por el lenguaje, en los hombres es lo mental. Ajá. El hombre no para de pensar, ¿no? Y eso es un síntoma, digo. Ahí hay un exceso, ¿no? Que no se puede parar. Y que trae muchísimas consecuencias. Me está tirando un síntoma de... No paro de pensar, es verdad, no paro de pensar. Y pero eso... Aún cuando me voy a acostar, sigo pensando en cosas. En lo que viene el día de mañana, o en lo que pasó, o cómo voy a solucionar tal otra cosa. ¿Cómo disfrutar del presente cuando uno está pensando en el pasado, en el futuro, en las posibilidades? Y bueno, es una autocrítica también que al menos, mirá, estoy haciendo como terapia, ¿no? que me hago a veces, o sea, no hay que digo y que soy consciente, hay que disfrutar más del presente, pero me preocupo más por lo que viene. Ahí está, ¿viste? Porque hay muchos que dicen, bueno, o por lo que pasó, aunque ya haya pasado. Sí. ¿Entendés? Me quedo con la preocupación de lo que pasó. Es que estamos determinados también por esto, digamos. Cuando Freud introduce el tema de la existencia del inconsciente, fue un revuelo para la humanidad todo esto. Y se habla como de una de las grandes heridas narcisistas de la humanidad, digo, porque es terrible para el humano pensar que hay una parte de vos que no podés controlar y que te determina, ¿viste? Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Bueno, nosotros justamente lo que intentamos es hacer consciente de su inconsciente, tener ahí un mayor dominio para no quedar, viste, a merced de lo que esté formado en nuestra mente. Y muchas veces es muy complicada, ¿no? Esa solución, ayudar al paciente a llegar a esa solución, porque puede involucrar algún cambio en lo afectivo o en lo laboral, que quizás está aferrado el paciente. Pero te digo, esos cambios se dan de manera natural y justamente sin tanta voluntad. Vos recién hablabas, ¿no? Yo soy consciente que... Y muchos pacientes dicen esto, bueno, sí, ¿para qué voy al psicólogo si yo sé que el problema es tal, ¿no? No se solucionan las cosas desde la conciencia o desde la voluntad. Lamento decírselos, por eso es que los psicoanalistas tenemos trabajo, ¿no? Todos tenemos inconsciente, como decíamos antes, que la falta es universal, todos tenemos inconsciente, los psicoanalistas también, por eso vamos a otros analistas, porque no pasa por la información, no pasa por la conciencia, no pasa por lo racional, hay algo ahí que no podemos controlar, por ejemplo, no parar de pensar, ¿no? No puedo parar de pensar y me complica un montón porque hace que yo no esté presente, que no termine de disfrutar realmente donde estoy, que no termine de conectar con las cosas, que me cueste dormir, que me cueste lo que sea, sí, ¿no? Entonces es un síntoma muy común
y que tenemos que ver justamente, hablando del síntoma, cuál es el problema ahí para resolverlo. La idea no es estar tapándolo ni con medicación, ni intentando controlarlo y que no aparezca, no. Lo que nosotros hacemos es levantar esa alfombra y ver, bueno, a ver, ¿por qué está esto ahí? Empezar a sacar, ¿no?, toda esa mugre que fuimos escondiendo. Bueno, hay mucha gente que se lleva una sorpresa, ¿no?, cuando levantan esa alfombra. Al menos me ha llegado testimonio de gente que terminó hablando de cosas que ni siquiera sabía. Sí. Y que arrastraba de un montón de años. Sí, y es realmente una revelación para mí, también como paciente, digo, esas revelaciones que va teniendo uno a medida que va encontrando cosas que vos decís, capaz que no pensé que esto era importante, ¿no? Cómo van quedando esas huellas en la historia de uno. Y vos decías, ¿no?, ¿cómo le cuesta a alguien quizás de la tercera edad hablar de su infancia? Te digo que no tanto, ¿no? Es llamativo cómo terminamos espontáneamente hablando de nuestros papás, no importa la edad que tengamos. Uh-huh. Digo, ahí son esas marcas permanentes que si no le ponemos en palabras, ¿no? Hay heridas que cuestan mucho sanar, y obviamente que esto cuesta mucho hablar. Por eso yo siempre digo, es como todo un acto de valentía cuando uno empieza análisis, ¿viste? Es decir, bueno, listo, es hora de empezar a sacar la mugre abajo de la alfombra y me voy a encontrar con todo eso, pero bueno, tengo que solucionarlo. Y es encontrar ahí, posicionarse en un lugar activo y decir, bueno, voy a resolver, quiero estar mejor, ¿no? Que termina ganando ahí ese deseo de querer vivir mejor, y a pesar de ese trabajo que tengamos que hacer, porque la verdad es que yo siempre lo aclaro, no es ningún lindo plan ir a cada sesión. Cuesta un montón, cuesta empezar. A lo largo del tratamiento hay veces que uno se encuentra con que no quiere ir, con que cualquier plan es mejor que ir a me quedo mirando una película antes de ir ahí a hablar de todo mi pasado o de las cosas que me angustian. Y el inconsciente ahí nos juega también algunas trampas, porque muchas veces nos olvidamos de las sesiones, ¿viste? Es como que cuesta porque angustia, justamente. ¿Te ha pasado moviliza. Que te manden... no sé, sobre la hora o después de la sesión, disculpa, me olvidé? Un montón, sí, un montón, claro. Hay algunos que tratan de vencer ahí a su inconsciente y se ponen alarmas, ¿viste? Pero después dice, me sonó la alarma y no me acordaba para qué era. Claro. Es fuerte a veces, ¿no? El inconsciente, y cuesta mucho vencerlo. Por eso digo, de poder escucharlo, en todo caso, ponernos la alarma a nosotros, el inconsciente debiera ser una alarma que todo el día nos esté haciendo pregunta, ¿no? Es muy interesante cuando uno empieza y entra ya en ese juego psicoanalítico, el empezar a encontrar las explicaciones, porque todo nuestro posicionamiento se repite en diferentes ámbitos. Uh-huh. Digo, cuando uno, por ejemplo, se posiciona de tal manera en una pareja, te encontrás con que lo hace también en el trabajo, uh-huh, con que lo había hecho antes con su familia, ¿no? Hay algo que se armó de manera muy primaria y que se repite. ¿Se refleja la relación de pareja con la relación laboral, ponele? Porque viste que hay una frase por ahí común que muchos dicen, bueno, en la casa es así, pero en el trabajo debe ser distinto. Bueno, obviamente que... Se supone, digamos, o que uno como es en la vida es con su pareja, y es también en la relación con los tenemos compañeros. Que ver caso por caso, porque obviamente, como decimos, siempre el abanico es infinito, hay un montón de posibilidades, pero sí hay algo que se repite del posicionamiento, por lo menos del armado. Digo, por ejemplo, recién hablando de esto, se me vino algo en relación al poder, ¿no? Que muchas veces se dice, bueno, no sé, el docente maltrata a los alumnos, pero en realidad en la casa es al revés, ¿no? O el jefe de la oficina, en realidad la mujer lo tiene corriendo, y entonces por eso acá se despacha con quien lo tiene abajo, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí no sería la misma la posición, estaría invertida. Sí. Pero sí lo que se repite... También se puede dar. Claro, sí se puede dar, pero digo, lo que se repite es ahí un armado, que es, bueno, hay alguien que tiene poder y alguien que no lo tiene, ¿no? Entonces eso es lo que yo, por ejemplo, abriría ahí en una sesión para ver qué es lo que le pasa al poder con esta persona, por qué piensa que se tiene que estar del lado de la señora o de la criada, digo, ¿no? Por qué está todo tan disociado binario y el poder no puede circular, ¿no? Foucault dice que todas las relaciones son relaciones de poder, pero en relaciones sanas esto como que circula y va variando. Sí, es muy interesante pensarlo, porque te digo que hasta acá, esto después no lo repitan por todos lados, digo, pero hasta el posicionamiento político se puede pensar desde ahí. ¿Podés hacer el corte? Digo, ¿cómo es esto? Claro, el posicionamiento político y lo que yo espero del Estado, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el posicionamiento subjetivo de uno ante
Sí. Últimamente no se puede esperar mucho, ¿no? Ni del Estado ni del gobierno. Bueno, pero digo, frente a la misma realidad, fíjate que la percibimos de manera distinta, ¿no? Entonces, y frente a un montón de decisiones, sea el dólar, sea la vacuna del COVID. Eso es verdad. Y hoy presenciaba discusiones entre dos puntos de vista distintos, ¿no? Y uno, a nivel político, estamos hablando, y económico, donde planteaba que esto no es igual que el 2001, y la otra persona le decía, yo no te estoy diciendo que esto es el 2001, te estoy diciendo que estamos en una crisis, pero esto no es igual que el 2001. Claro. Y vos sos un negador. Y ahí como que se armó una discusión, ¿no? Si quiero negar la realidad de lo que me angustia, lo voy a hacer también a nivel político. Si quiero que el otro me dé y yo no hacer nada, también va a ser un posicionamiento. Si quiero yo estar rompiéndome el lomo, ¿no? Y no me importa nada de los demás, también se va a poner en juego en el posicionamiento político. Es muy interesante para pensarlo así, porque realmente yo veo como esto se repite en un montón de aspectos y que lo que tiene que ver con lo que está armado uno. Justamente lo que nosotros intentamos en un análisis es que uno termine colocado en un lugar de un sujeto deseante. Esto que tanto nos cuesta hoy, que es como un síntoma social, ¿no? De que no le escapamos a nuestro deseo, ¿viste? Hoy hablábamos fuera del aire de cómo uno le da vueltas a eso que le gusta, ¿no? De cuánto decimos, bueno, nos gusta el cine, pero no vamos al cine, o la típica, ¿no? Le hablas con un amigo y decís, sí, te voy a ver, pero después no le escribí nunca para verse. Esto está bueno que ustedes también lo hagan en su casa. ¿Qué es lo que les gusta? Por ejemplo, Tere, ¿qué es lo que más te gusta o qué disfrutás? Comer no vale comer. ¿Tenés ahí unos bizcochitos? Porque Saturno? sí o sí tenés que comer. Esa no vale. Pero, por ejemplo, de salida, no sé, andar en bici. ¿Cuánto hace que no andas en bici? Bueno, no hace ¡Qué hábil que no es hace ahí tanto. ese ¿Cuánto hace? deseo? 3 semanas. Un mes que no anda en bici y es de lo que más disfruta. ¿Está bien ese tiempo? ¿O siendo algo que le genera mucho placer tendría que por lo menos una frecuencia de una vez por semana? Bueno, habría que ver, porque digo, capaz que dejó la bici, pero en su lugar vino otra cosa que le dio placer, ¿no? Hay que ver ahí. Vino el chongo por ahí. Hay que ver ahí, digo, qué lugar también le damos a esas cosas que nos hacen bien y qué lugar le damos también a las obligaciones, porque si nos llenamos de obligaciones y trabajamos frente al combustible de la presión, de las exigencias y no recordamos ya las cosas que nos dan placer, es como que nos terminamos perdiendo de quién es uno. Termina siendo medio un objeto al servicio de mi trabajo, al servicio de lo que me exigen en casa, ¿no? Y uno ya termina como sin poder decidir hacia dónde va uno, que tiene que ver con bueno, un propósito, ¿no? Que uno se propone ahí como una dirección hacia dónde quiero ir y tomar mis decisiones o accionar en base a eso. Si uno se deja llevar por la vorágine de lo cotidiano, ¿viste? Parece que los días pasan y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo para eso para lo que venimos al mundo? Totalmente. Licenciada, no la quiero distraer porque tiene compromisos de agenda. Esperan los pacientes en el consultorio. Siempre se hace corto esto, ¿no? Le tenés que dejar ahí a los pacientes que ingresen la puerta abierta y le dejás puesta conexión abierta ahí. Algunos se han